Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y tiene como título La adversidad, herramienta de Dios. Dice la palabra de Dios en este texto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la palabra de Dios, hermanos. A lo largo de la vida tomamos muchas decisiones, ¿verdad? Pero algo que nunca decidiremos escoger es la adversidad. Sin embargo, todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad, pues vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. ¿Qué es la adversidad, amados hermanos? La adversidad es un estado de sufrimiento y dificultad, el cual puede incluir angustia, problemas, pruebas y decepciones. Muchas veces tratamos de evitar todo aquello que causa dolor, pero al hacerlo nos perdemos grandes bendiciones de Dios, porque Dios tiene grandes propósitos para nosotros. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y que descubrieron que Dios las usó para bendecirlas. Si ellos existirían el día de hoy, es decir, si esas personas existirían el día de hoy, seguramente que nos dirían que valió la pena sufrir con tal de recibir lo que se les dio como resultado. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de grandes siervos de Dios que fueron bendecidos después de haber atravesado grandes adversidades y grandes dificultades, y cómo fueron bendecidos por Dios. Por ejemplo, José sufrió traición, esclavitud y prisión antes de venir a ocupar el lugar más importante en Egipto después de Faraón. Vemos también en la vida de Moisés: estuvo fugitivo en el desierto antes de que Dios le llamara para que guiara a su pueblo de Israel fuera de Egipto. El rey David pasó muchos años huyendo de Saúl antes de llegar a ser el rey más prominente del Antiguo Testamento. Esther fue una exiliada judía hasta que Dios la elevó a la posición de reina de Persia y la usó para salvar a su pueblo. El profeta Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero fue promovido por el rey a una alta posición en el gobierno. Los discípulos de Jesús sufrieron persecución, pero Dios usó esa adversidad para diseminar el cristianismo a lo largo del mundo romano. María y Marta sufrieron la pérdida de su hermano Lázaro antes de que Jesús lo resucitara. El ejemplo también del apóstol Pablo. Entonces, como podemos ver, la adversidad puede venir a ser una bendición de Dios si reaccionamos de la misma manera que Pablo. Y como consecuencia de las grandes revelaciones del Señor, Dios le dio un aguijón en la carne al apóstol Pablo para que se mantuviera humilde y no tome la posición de ser orgulloso. El apóstol Pablo nos muestra la palabra de Dios que muchas veces le pidió a Dios en 3 ocasiones que esto fuera quitado de su vida, pero él le respondió, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que Pablo respondió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, como muestra la palabra de Dios, descansó en Cristo.
dependió totalmente de Dios y agradeció a Dios, aún en medio de la adversidad. ¿Y cómo es en este mundo, amados hermanos? La mayoría de gente reacciona así en medio del dolor, como el apóstol Pablo, y da gracias a Dios. Lamentablemente no. ¿Cómo reacciona la gente ante la adversidad, ante las dificultades y aún en medio de la enfermedad? En medio de la aflicción, las personas reaccionan de manera completamente diferentes. En primer lugar, se alejan de Dios. Si el Señor no llena sus expectativas, algunos se sienten tan decepcionados y comienzan a renegar de Dios. ¿Y esto cómo lo manifiestan? Dudando de la existencia del Señor. Como ven que Dios ha permitido que la adversidad suceda, se preguntan si Él es el tal como la Biblia lo describe. Muchas personas culpan a Dios. Como no evitó que el motivo del dolor sucediera, deciden culpar a Dios. Otro grupo de personas se alejan del Señor para siempre. Otros se enojan y deciden alejarse de Dios para siempre y no pueden tolerar las dificultades y se enojan tanto con Dios que nunca regresan a Él y rechazan la Biblia. Cuando las personas desconocen las enseñanzas de la palabra de Dios y sus expectativas no son llenadas, llegan a pensar que el Señor no cumple sus promesas. Pero el problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en la interpretación que han dado a su palabra. Lo más lamentable es que muchos cultivan odio y enojo. El resultado de esa reacción es una ira mucho más grande, la cual lleva a las personas a la amargura. Y es esa amargura que puede envenenar cada aspecto de sus vidas y traer miseria a los que les rodean. Como resultado, muchos desperdician su vida. Aquellos que se alejan de Dios y de su palabra renuncian al plan que Dios tiene para ellos. La adversidad que fue diseñada para acercarlos al Señor ha sido desperdiciado, al igual que sus vidas. En vez de tener una comunión profunda con Dios, se han convertido en enemigos de Dios y comienzan a practicar el pecado abiertamente y sin temor de Dios, porque a Dios lo han arrancado de sus vidas y de su corazón. Nosotros como cristianos, en vez de alejarnos de Dios cuando nos encontramos en medio de la adversidad, debemos de aceptar los propósitos de Dios en nuestras vidas, reconocer su soberanía y aceptar su voluntad en Cristo. En vez de alejarnos del Señor, la mejor opción es acercarnos más y más a su presencia en medio de la adversidad. Esta opción trae como resultado lo siguiente: una fe inconmovible. En medio de nuestro dolor, el Señor ha demostrado ser fiel al no hacer lo que deseábamos, sino al cumplir sus promesas y estar con nosotros durante el sufrimiento. Dios nos da una paciencia incansable. Eso ocurre cuando comprendemos que Dios está con nosotros y que tiene un propósito para permitir la adversidad que recibimos de Él y nos da la salida y también nos da su amor, nos da paz y paciencia necesaria para esperar y aguardar su bendición en su debido tiempo, en el tiempo de Dios. Y podemos confiar en que no prolongará nuestro sufrimiento más allá de lo que sea necesario, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, podemos confiar en Dios y también podemos confiar en que Él nos hará una valentía inquebrantable. Dios exhortó a Josué a esforzarse y a ser valiente, pues Él lo acompañó en todo momento. Y Dios mismo dice en la palabra de Dios
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y lo mismo nos dice a nosotros, amados hermanos, en la actualidad. Cada vez que confiamos en el Señor, recibimos la valentía que necesitamos para perseverar y enfrentar el próximo desafío con fe. Dios nos da una pureza creciente. La adversidad nos impulsa a examinar nuestra vida. Cuando venimos ante el Señor en medio del dolor y las dificultades, Él revela nuestros pecados y errores. De esa forma podemos arrepentirnos, ser purificados y vivir en santidad. Esa es una de las formas en las que somos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Es así también como cambian nuestros deseos para que no anhelemos nada que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. La Biblia también nos llama santos y esa es la manera en la que debemos de vivir, en santidad. En medio de la adversidad, la santidad deja de ser una palabra y se convierte en un estilo de vida. El Señor no espera que llevemos una vida libre de pecados, sino una vida que esté completamente comprometida con Él y tengamos gran amor por la palabra de Dios. Nuestra primera reacción ante la adversidad debe de ser confiar siempre en la obra redentora de Cristo Jesús, poner los ojos en Cristo Jesús, depender de Él, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. También leer y confiar en la palabra de Dios y en sus promesas. La palabra de Dios es nuestra posesión más valiosa, pues el Señor nos habla por medio de ella y nos anima, el Señor nos guía, el Señor nos consuela y también el Señor también nos reprende. Es al enfrentar la adversidad, cómo es que nos sometemos a la voluntad también de Dios con una determinación a seguirle y con una fe firme en su palabra, que podremos aceptar la prueba que llega a nuestras vidas. Es de esa manera que reconoceremos que la meta del Señor es transformarnos de acuerdo a su propósito y podremos dar un mejor testimonio ante las demás personas. Puede que no tengamos la opción de elegir en relación con la aflicción, pero cuando llegue a nuestra vida podremos decidir cómo reaccionaremos ante ella. Se nos da la opción de rendirnos ante la voluntad de Dios, pues sabemos que Él usará cada prueba para nuestro bien, o podemos alejarnos del Señor, vivir en rebelión y desperdiciar nuestra vida. Amados hermanos, pensemos en las consecuencias de vivir dentro de la voluntad de Dios en medio de la adversidad. ¿Qué cambios debe de hacer usted en su vida para que el Señor produzca tales cosas? Piense en personas que se han alejado de Dios. ¿Ha permitido usted que la decepción le lleve a imitarlas? ¿Cuáles fueron las consecuencias en su vida? ¿De qué manera ha moldeado la Biblia su actitud en cuanto a la adversidad? ¿Qué pasajes o qué personajes bíblicos le han servido de ejemplo y le han animado en medio del sufrimiento y la dificultad? Como exhortación final diremos que debemos de confiar siempre en Dios. Dios tiene grandes y buenos propósitos para nosotros. Debemos de confiar siempre en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Confiar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y confiar en el Señor porque Él es nuestro Salvador. Amados hermanos, en medio de la adversidad, de las dificultades, confiemos siempre en el Señor. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.